Villalba se encuentra a mi lado y va a compartir con nosotros los próximos minutos. Diputado al Parlantino, dirigente del PSV y político, porque tenemos muchos años viéndolo en la movida política en el estado Monagas. Bienvenido, Manuel, a La Verdad Radio. Bueno, gracias a ti, Sofía, y bueno, todo el equipo de Romero 88.5 FM. 89, 89, pues un día un poquito más allá. Efectivamente. Bueno, por esta invitación, es que estamos prestos a... Qué bueno que por fin se nos dio la oportunidad. ¿Qué está haciendo Manuel Villalba actualmente? Bueno, además de que yo ejerzo la condición de dirigente del partido en el Estado, también lo comparto, pues, lo complemento con mis funciones como diputado del Parlamento Latinoamericano. Esta última actividad la cumplo semanalmente en Caracas, todos los martes, sesionamos horas de la mañana, a partir de las 10 de la mañana. Bueno, y posteriormente, pues, los fines de semana, a partir del día jueves, que es cuando estamos nuevamente de regreso a Maturín, comenzamos con las actividades propias de la actividad política. ¿Cómo se preparan ustedes para ese congreso que se avecina del PSV? Bueno, ya se instaló el congreso, ya comenzó a desarrollarse antes de Semana Santa, semana anterior a Semana Santa. Tuvimos oportunidad de instalarlo aquí en el estado de Monagas, se giraron todas las instrucciones, toda la información que es necesario tengan nuestros dirigentes, nuestros simpatizantes, los miembros de la UECHE, cuáles son los documentos que se van a discutir en ese congreso ordinario del partido y cómo se van a hacer los debates, las discusiones, sobre todo para la escogencia de los delegados y delegadas a ese congreso ordinario de nuestra organización política. ¿Qué importancia tiene la comunidad en cuanto a los lineamientos del partido? ¿Participa de alguna forma el pueblo como tal? Mira, Sofía, no hay democracia sin partido. No va a haber en ninguna parte del mundo una democracia que no exista partido. De modo que nosotros estamos obligados a fortalecer nuestro partido, a fortalecer lo que es el instrumento, no tan solo para ganar elecciones, sino para el diseño de la política. Nadie puede pensar que va a ser un proceso de cambio, de transformación y va a profundizar la democracia si no tiene un partido que esté consciente de cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus deberes. Sus militantes tienen que estar convencidos de que no es tan solo participar, ganar en un proceso electoral, sino una plataforma ideológica política que contenga unas bases programáticas, un plan de acción, y en base a ello entonces toda nuestra acción como dirigentes políticos esté volcada en función de desarrollar ese plan y ese diseño. Yo creo pues que en la UECHE estamos hablando de una cantidad importante de militantes, de miembros, de simpatizantes del PSV que están participando en la UECHE. Eso va a ser abierto a todos aquellos que sean miembros de la UECHE. Van a discutir los instrumentos en base a la Constitución Nacional, en las 5 líneas estratégicas del partido, lo que tiene que ver con el libro azul, el libro rojo, el golpe de timón, el plan de la patria, que es un plan ley aprobado por la Asamblea Nacional, y bueno, esos instrumentos más otros van a permitir dar una discusión en base a una visión de país. Nosotros muchas veces decimos, bueno, me meto en la política, inclusión en la política, pero entonces, bueno, solamente creemos que la situación se resume en que yo pueda lanzar unas denuncias, muchas de ellas sin fundamento, y no haciendo propuestas que permitan un debate en el marco de la tolerancia y el respeto, que es lo que a nosotros nos interesa. Hablando de propuestas, esos anuncios que hace el presidente consecuentemente, por ejemplo, anunció que se aproxima una reforma fiscal, también hay rumores de que van a disminuir el IVA, lo van a desaparecer, no se sabe aún, pero también habló de la ofensiva económica. ¿Eso obedece a los planteamientos del pueblo? Mira, todo situación que tenga que ver con el plano de la revolución y la óptica de la revolución, toda acción, iniciativa política, económica, tiene que estar en función de los intereses del pueblo venezolano. Ningún gobierno, y menos este gobierno, que ha dado demostraciones suficientes de que toda su acción está dirigida y apostando a lo que tiene que ver con el área social, por supuesto que su
su decisión económica tiene que ir en función del pueblo. Nosotros tenemos un IVA de 12%, un IVA que, bueno, pega, impacta. Eso se está en un proceso de revisión. Nosotros pudiéramos decir, bueno, si hay una economía fuerte, si hay una economía que permite no tan solo soportarnos en la actividad petrolera, sino también en la actividad fiscal, y que comenzamos un proceso de producción, y eso por supuesto que disminuiría lo que es la parte de algunos impuestos que tiene que pagar la población. Más sin embargo, esperemos que sea el propio presidente Nicolás Maduro quien haga los anuncios, y lo tiene que hacer porque ya nosotros vamos de cara al 1 de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora, donde es histórico que los gobiernos pues, hace anuncios importantes, sobre todo en materia salarial. Pero nosotros estamos ya acostumbrados a que no tan solo se hacen anuncios en materia salarial, sino también en materia complementaria al salario. Bueno, esperemos que quizás sea el momento propicio que el presidente Maduro pueda hacer los anuncios, pero lo cierto es que en materia económica, por supuesto que tenemos dificultades, y es propio reconocer que se tienen que hacer algunos cambios donde el presidente mismo lo ha planteado. Así que no puede nadie pensar que el anuncio de hacer cambios en materia económica obedece a que se va a pichar más el pueblo o se va a implementar medidas como las que estableció Carlos Andrés Pérez en el 89, medida febrero del 89, conocida como la medida del paquetazo, que conllevó aquella situación tan lamentable como fue en Caracas. Bueno, lo pregunto, y debo, antes de continuar con la entrevista, recordar el 0414-882-5252 para que la gente se anime a participar. Estamos conversando con Manuel Villalba. Diputado, hay simpatizantes de la oposición que desestiman y le quitan valor a que se haga un anuncio de aumento salarial como es tradición ya para el 1 de mayo, porque comparan un anuncio salarial o de incremento salarial con el alto nivel de inflación y piensan que va a ser como un pañito de agua tibia. Bueno, todas nuestras economías están impactadas, no es tan solo la venezolana. Yo acabo de llegar hace poco de Panamá, y la economía panameña es una situación dolarizada totalmente. El balboa, que es la moneda panameña, es equivalente al dólar norteamericano. Y más arribita, donde está Costa Rica, ahí vemos pues un colón, que es la moneda costarricense, es equivalente al cambio, un dólar es equivalente a 500 colones. Bueno, usted podrá imaginar. Y tenemos además una economía nuestra que estamos tratando de implementar, una economía que sea autosustentable, una economía que le diga a los venezolanos que tenemos fortaleza en cuanto a nuestra parte productiva. Bueno, y no es entonces fácil en materia económica resolver las cosas tan fácilmente, pero ahí está viendo un gobierno que está llamando a todos los sectores. Vamos a dialogar, hagan propuestas y vamos a ensamblar un plan pues, que permita que Venezuela se fortalezca. Ahora, quienes desde ya descalifican son los mismos que no han tenido ni siquiera la humildad, esa es la palabra, la humildad, de por lo menos darle un espacio de beneficio de la duda al presidente Maduro. El presidente Maduro, desde que ganó las elecciones, inmediatamente ese día que el Consejo Nacional anunció los resultados electorales, inmediatamente la oposición estaba llamando a desconocer los resultados electorales. Y ha sido pero tan bestial la campaña contra el presidente Maduro en tan solo un año, que no ha tenido tiempo. Absolutamente ha sido una agresión contra el gobierno en materia económica, el acaparamiento, la especulación, las guarimbas. Bueno, no es fácil también echar adelante con esa carga de violencia, y además una carga de violencia diseñada ni siquiera por factores internos, sino también por factores externos que juegan a la salida del presidente Maduro con intenciones, por supuesto, de complacer los intereses multinacionales. Así que nosotros estamos convencidos, por eso te decía al inicio de esta conversación, que no tan solo va a ser el anuncio en materia salarial, sino seguramente va a estar acompañada de otras medidas que permitan la protección del salario para los sectores más desposeídos. Nosotros tenemos un salario mínimo de 3.200 aproximadamente,
Eso sin incluir la cesta o lo que es el bono de alimentación, sin incluir lo que es la bonificación para casa y otra serie de beneficios que tiene el trabajador, de modo que si tú tomas 3.200 más el bono de alimentación te va a 4.000 y tantos y así sucesivamente otros beneficios. Bueno, vamos a ver a cuántos es el salario base y de ahí cuáles son las bonificaciones que allí pudieran implementarse. Lo cierto es que, bueno, es una guerra que estamos librando, estamos viendo, y donde se ha demostrado suficientemente que hay también factores externos e internos que juegan a la destrucción de la economía nacional. La economía ha sido un tema bastante que ha estado muy en el tapete en lo que ha sido el primer año del gobierno del presidente Maduro. Y tomando en cuenta que usted es un político de gran trayectoria, que ha visto varios gobiernos y que, como se sabe, todos los gobiernos tienen oposición, ¿qué me puede decir con respecto a la diferencia de esta oposición que tiene el presidente Maduro en tan solo un año y que ha sido tan turbulento políticamente? Mira, bien lo decía el presidente Hugo Chávez, que hace falta una oposición en el país. Nosotros nos hemos encontrado con que no hay una oposición que le haga ni siquiera el planteamiento a sus seguidores de un plan, de una propuesta, de alternativa de gobierno, ni siquiera eso. Una oposición que todo es no, una oposición que todo es llamado a desconocer, una oposición que no acepta absolutamente nada de lo que haga el gobierno nacional. Y te pongo como ejemplo, las canaimitas, que son una política del gobierno en convenios con Portugal y que todo el mundo lo reconoce. Bueno, la oposición no reconoce eso. Haber terminado el analfabetismo en nuestro país, reconocido no por sectores chavistas o por un cónclave chavista, sino reconocido por la ONU, por instituciones de esa gremio, de esa importancia. Bueno, ni siquiera eso. Lo que es la política de salud, una política preventiva, fundamentalmente preventiva, a partir de la medicina comunitaria, eso no lo acepta porque tienen la concepción de la medicina privada únicamente. Bueno, nosotros sabemos indiscutiblemente que tenemos una oposición, unos que quieren entender, quieren transitar el camino democrático y otros que quieren es la anarquía. Nosotros podemos decir cómo se explica la posición de Leopoldo López y María Corina Machado. Están jugando al golpismo. Indiscutiblemente que esta es una oposición que no quiere transitar el camino democrático. El caso de Antonio Ledesma. Antonio Ledesma fue proclamado por el mismo Consejo Nacional Electoral que proclamó a Nicolás Maduro y que proclamó a Capriles Radosky, que proclamó a Henry Falcón, que proclamó a Liborio Guarulla. Entonces, si ese mismo Consejo Nacional Electoral proclamó a estos ciudadanos, entonces ¿por qué no reconocer también los resultados de Nicolás Maduro? Porque tenemos una oposición que anda en un plan, y en el plan es del golpe, y donde está participando el gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano cree que llegó el momento, una vez lamentablemente falleció nuestro comandante eterno Hugo Chávez, llegó el momento de salir de este proceso democrático transformador que se ha convertido en una referencia para muchos países. No vamos a decir que más allá de Latinoamérica, pero sí para Latinoamérica. Y tú los puedes percibir en cualquier país que llegues. Cualquier país que tú llegues. Tú llegas a México y ahí hay una referencia venezolana. Tú vas a Argentina y ahí tienes la referencia venezolana. ¿Qué dicen en Panamá, usted que recién visitó el país? Bueno, en Panamá ahí hay algunos que, acostumbrados a la política de importación, te compran un teléfono. Este teléfono te cuesta $100, aquí excesivamente caro. Lo venden en 20.000 bolívares. Unos zapatos marcas. $100 también. $30, y si compras el siguiente te lo venden a mitad de precio, $15. Entonces aquí te lo venden a ti excesivamente caro, con dólares que le da el gobierno nacional. Y bueno, lo que pasa es que también le dicen a uno que compraron eso con el precio del dólar paralelo. No, entonces ahí caen en lo que es un delito,
porque en Venezuela hay control de cambio, por lo tanto todo aquel que ejecute transacciones al margen de lo que es el dólar oficial está cayendo en una situación de lavado de capitales. Y lamentablemente el perjudicado es el pueblo. Así es. Entonces, bueno, nosotros tenemos un proceso revolucionario que ha venido demostrando más de 500.000 millones de dólares invertidos en materia social, en materia de que los CDI, las canaimitas, construcción de nuevas escuelas y liceos, nuevas universidades, lo que es Mercal Pedeval, que te abarca el 30% de la red de distribución de productos de primera necesidad, subsidiado por el gobierno nacional. Bueno, y tantos beneficios que ha permitido que el pueblo venezolano hoy pueda comer desayuno, almuerzo y cena más una merienda, bueno, a través también de las escuelas bolivarianas. Eso es una revolución. ¿Qué pasa con esa gente que sigue a los políticos que usted acaba de mencionar, los líderes opositores, que son unos cuantos, porque hemos visto que ellos han tenido marchas en los últimos tiempos y vemos que hay gente que simpatiza con ellos? ¿Qué argumentos tienen? Mira, bueno, hay gente que yo conozco mucho, gente seria, gente responsable, que aún cuando son de oposición manifiestan no estar de acuerdo con ese tipo de conductas. Gente que dice, bueno, yo soy de oposición, pero creo que la oposición mayoritaria hay que construirla con el trabajo, yendo a los sectores, conversando con la gente, formando nuestros cuadros, pero no puede ser por la vía de la tranca, por la vía de la violencia, por la vía de buscar una guerra civil. Quienes hemos medianamente leído un poquito, sabemos que las guerras civiles se sabe cuándo comienzan y no se sabe cuándo terminan. Y ahí pagan todo el mundo, niños, ancianos, discapacitados, o sea, una situación, es la barbarie, y nadie puede pretender y puede desear eso para nuestro país, por muy oposición que sea al gobierno nacional. Pero hay un formulario, hay un guión, que es el mismo guión que están aplicando en Siria, con Bashar al-Assad. Allí pretendieron crear una especie de guerra civil para buscar la justificación de la intervención extranjera. De igual manera lo hicieron con Libia, con Gaddafi. Pidieron un proceso de revuelta civil y posteriormente la intervención extranjera. Así han pretendido hacer en Venezuela. Buscar la confrontación, la guerra, la violencia en las calles. Y eso enerve los ánimos, busque que aquel ciudadano que pudiera estar a favor o en contra diga, ya yo me cansé y vamos a pelear, vamos a salir a la calle. Bueno, y entonces eso justifique la intervención de organismos internacionales. ¿El diálogo es la solución? El diálogo. Y ese diálogo que se llevó a cabo en estos días, que fue televisado en cadena nacional, seguido por la mayoría de la gente del país, ¿dará su fruto? Por supuesto, hay que tener fe. Y ahí lo están diciendo las encuestas, un 63% de venezolanos comparte que el camino es el diálogo. Y fíjate, te voy a decir, Colombia tiene 60 años en guerra, después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que lo mataron en la calle, en el centro de Bogotá, con 3 disparos. Bueno, se desató la guerra en Colombia, y después de 60 años todavía están hablando de diálogo, de paz y de diálogo. Y lo que es en la Franja de Gaza, Palestina, ahí está Israel y Palestina, la autoridad palestina, conversando de paz. Y en cualquier parte del mundo donde hay conflicto, el camino es el diálogo. Y de modo que no puede ser que si Colombia tiene 60 años, donde se han caído a plomo, muertos, lisiados, bueno, viudas, lágrimas, hoy se sientan, gracias a Dios, nosotros los venezolanos tenemos eso. No hemos llegado ni vamos a llegar en eso. ¿Por qué no sentarnos y por qué no dialogar? ¿Y por qué no resolver nuestras diferencias por la vía del diálogo? Eso demuestra efectivamente de que el camino es ese. Ahora, hay gente que no quiere saber eso, pero muy pequeño, un 3% de la población, y que está circunscrita acá a ese 3% interno de la oposición, que fue la cantidad de votos que sacó María Corina Machado cuando fue en las elecciones internas para ser candidata presidencial. Pero por lo demás, tú te estás encontrando que internamente están siendo rechazados los violentos e internacionalmente también. Tuviste cómo el Congreso, el Senado brasileño le respondió a María Corina Machado. Le dijo que ahí ese Congreso no se prestaba para situaciones que tengan que ver con el desconocimiento a la legitimidad de un gobierno legítimamente electo. Y se lo dijeron no por teléfono, sino person to person, como se dice. Su mensaje para los maturinenses, ya para despedir esta entrevista. Bueno, aquellos que, los simpatizantes del chavismo, quienes militamos en la revolución,
a continuar trabajando con seriedad, con respeto a nuestros adversarios. Ese es el elemento. Todo aquel que quiera protestar, bueno, que lo haga. Nosotros tenemos que respetar eso, pero también le decimos a nuestros adversarios que aquí tienen gente con la cual pueden dialogar, y las diferencias las podemos resolver en el marco del diálogo y de que es la confrontación civilizada. Lo demás es anarquía y barbarie. Y sin retórica. Y sin retórica. Eso es lo fundamental. Ahora, nosotros vamos a seguir trabajando. Vamos directo al Congreso Ordinario del partido con propuestas muy claras, impulsando el Plan de la Patria. Tiene elementos importantes, sobre todo para Monagas. Si tú lo lees, tú puedes ver las inversiones que tiene para Monagas el Plan de la Patria, sobre todo hacia la zona del sur, como esa canción de Ricardo Arjona que dice el norte del sur. Bueno, así también hay la inversión en el Plan de la Patria para nuestro país. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias por compartir con nosotros en La Verdad de Radio. 12:56 y ya nos vamos.